comencé a grabar. Cuando yo hice la primera, ya va, que mi hijo me está ayudando con la parte tecnológica y, y me distrajo un poquito. Entonces, cuando yo hace unos 28 años, toda la vida, en realidad toda la vida, he tenido cartas, bien sea cartas infantiles para jugar, etcétera, etcétera. Y todavía por ahí está la colección de cartas porque de alguna forma yo no he encontrado a qué niño dársela. Mi hijo jugó con ellas en su momento. No mucho porque, ajá, es varón. Pero cuando yo toqué mi primer tarot hace unos 28 años, yo entendí muchas cosas. ¿Por qué me gusta el tarot como herramienta de autoconocimiento? Porque en mi inconsciente hay cosas que me va a decir que yo no sé solucionar, ¿vale? Entonces, como no la sé solucionar, el canal que estoy usando es una pintura allí. Yo les dejé ayer un ejercicio que miraran una pintura en sus casas. ¿Por qué? Porque quería que se demostraran a ustedes mismas. Uh, Me dan un segundo, que voy a... hablaba de que el tarot para mí es contarme una historia, es contarme algo que está en mi inconsciente, que no sé cómo descifrar, que mi mente consciente, mi mente quiere descifrarlo. Ah, Voy a contar hace unos años, yo estaba aprendiendo a manejar el tarot de 8 y un día yo saco una carta que se llama la carta del avaro. Yo en el momento no entendí el mensaje. Yo iba a salir e iba a hacer una formación, iba a hacer una actualización de una de mis técnicas, terapia de respuesta espiritual, y yo no entendí el mensaje y me voy. Voy a la clase porque iba a pasar todo el fin de semana entrenándome con la técnica. ¿Cuál será mi sorpresa? Que la terapeuta, la maestra, se les llama, ella me dice, me llama aparte y me mete en una biblioteca y me dice que yo le debo dinero. Y yo le digo, pero si es que yo te pagué el curso completo, ¿no? Ahí empezamos una diatriba. Cuando ella empieza a hablar de que yo le debo dinero, entendí el mensaje. Muchas veces cuando nosotros sacamos cartas, uh, los que somos tarotistas, los que somos tarólogos, ya sabemos que al momento de sacar una carta, no te debes, si no entiendes el mensaje, déjalo allí, que en el momento, si no lo entiendes, es porque tu mente está tan ensimismada en la dificultad que tiene que no logra entender el mensaje. Déjalo respirar, suéltalo de alguna forma y vuelve a pensar en el mensaje 2 horas después. Algún momento lo entenderás. Desde el punto de vista metafísica, hablamos que si no lo entiendes en el momento, déjalo pasar, en algún momento lo entenderás. Básicamente, cuando tú estás con el consultante o cuando estás haciendo lecturas para ti mismo, a veces suele pasar que no entiendes el mensaje, por ende no vas a entender la comprensión del mensaje, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que de alguna forma, por eso el tarot es una herramienta creativa y literaria. Es como una lengua simbólica, como lo ves también la astrología. Es una forma de narrar historias propias, ajenas, ficticias o verdaderas. Mi primer acercamiento fue, como lo dije hace ratito, hace unos 28 años. Toda la vida he tenido cartas. Y una sesión terapéutica, una sesión de tarot es como un performance literario. Es, por ejemplo, vamos a suponer que estoy haciendo una tirada de 3 cartas. Ok, las 3 cartas, la primera carta es el primer acto, el segundo acto es la segunda carta y el tercer acto es la tercera carta. Hay un protagonista, el consultante, una trama, su historia, que la vamos a desarrollar a través de las cartas.
personajes secundarios, las personas por las que pregunta y una narradora, que en ese caso la narradora de la historia soy yo, que interpreta, traduce, conecta símbolos y relatos. Obviamente, cuando hay el intercambio de información, el consultante va a entender el mensaje. Muchas veces no lo logra en el primer instante, pero se va dando esa simbología y esa interacción entre el consultante y el tarotista y se desarrolla la consulta donde yo siempre digo que el consultante viene a la consulta a buscar el siguiente nivel de conciencia, ¿vale? Cuando hablamos de los arquetipos del tarot, que en realidad más o menos se trata la charla, hay 22 arquetipos. El psicólogo Carl Jung hablaba mucho, los desarrolló desde el punto de vista de psicología. Nosotros tenemos integrados en nosotros los 22 arquetipos universales. Por ejemplo, en mi caso, bienvenida, en mi caso, yo represento, si ustedes ven la imagen que usé para desarrollar todo lo que tiene que ver con esta charla, está el ermitaño, que ese es mi arcano de la personalidad y el arcano del alma. Mis dos arcanos son el mismo, eso significa algo desde el punto de vista del tarot. Por eso yo hablo que van a conocer los arquetipos. ¿Cómo los vamos a conocer? Con su fecha de nacimiento. Por eso yo les pedí lápiz, papel, porque vamos a desarrollar de alguna forma que ustedes vayan conociendo su arquetipo desde el punto de vista de los arcanos mayores. De los 22 arcanos mayores se habla que son los 22 triunfos. Vamos a hablar un poquito de historia, aquí lo voy a mostrar. Se dice que el tarot nació en Europa. Las fechas, hay unas fechas que no es que no coordinan. A medida que tú vas estudiando la parte histórica del tarot, te das cuenta que hay dos espacios. La mágica y la real en el sentido histórico del tarot. ¿Qué sucede? Que ellas dos se encuentran y se convierten en algo místico. Sin embargo, el tarot se desarrolla más que todo desde el punto de vista de historia, desde el Renacimiento para acá. El primer tarot conocido es el de Marsella. Hay otro que es italiano, que se desarrolló más o menos en 1300. Esta parte no la voy a explicar muy bien porque quiero que conozcan la parte práctica del tarot a través de los arquetipos. Sin embargo, yo hice una guía con la charla y se las voy a pasar por WhatsApp para que les quede, para que ustedes tengan una idea de la historia y de los arquetipos como tal. Entonces, se habla mucho de los recorridos, las corrientes, la prohibición, y cuando ya él se establece es a partir del Renacimiento, ¿ok? Se hablaba de los 22 arcanos, la simbología, por ejemplo, si vamos a hablar de mi arcano, que es el ermitaño, ustedes lo ven que él va caminando y se encuentra y va dando. ¿Qué significa el arcano del ermitaño? La sabiduría interior que todos tenemos. Ojo, yo vengo en este momento a hacer lo que es eso. Yo enseño, ayudo a otras personas con mi sabiduría interior. ¿Eso qué significa? Que vengo a ser parte de eso en mi vida personal y en mi vida pública. También todos tenemos sabiduría interior. En el momento que, por ejemplo, en una tirada sale el arcano del ermitaño, puede significar que tienes que dejar expandir tu sabiduría interior, hacer tu propio camino. En este caso, fíjense que está la emperatriz. Hay una técnica o un ejercicio que se hace con tu fecha actual. Si tu fecha de cumpleaños lo sumas más el año en que estás viviendo y sale. En este caso, yo todo el año voy a trabajar con la emperatriz, con su energía. La emperatriz significa la madre, ¿ok? Pero también significa prosperidad, abundancia.
¿vale? Ajá. Entonces, fíjense que aquí está desarrollada la historia desde el punto de vista de fechas actuales. Pero a partir del Renacimiento es cuando se usa como herramienta. Ahorita, en este momento, hay una tendencia muy común que se habla de que el tarot fue un juego de azar al principio. Y entonces yo me pongo a reflexionar, fue un juego de azar al principio, pero cuando tú ves los 22 arcanos, a mí me parece falta de lógica que haya sido un juego de azar. Esa es la tendencia en este momento, que es un juego de azar y que desde el punto de vista histórico, que no es predictivo, que es una... Pero cuando te pones a pensar en el tema, te das cuenta que cuando hicieron como pintura, cada arcano mayor es como muy detallista y que termine en una mesa siendo un juego de azar, me parece como que ya va, ahí hay algo que saber mirar. Por ejemplo, las cartas españolas yo siempre las utilicé para jugar. Jugué mucho con las cartas españolas, siendo niña y siendo adolescente. Entonces, ahí hay algo que mirar. Yo de verdad que la parte histórica le presto atención, porque sí se la presto. Por ejemplo, yo empecé, a mi primer tarot fue el de Marsella, e hice el primer taller aquí en Maracaibo, y me dejó como un sinsabor porque me gustan los arcanos mayores como tal. Pero los arcanos menores, yo soy muy dada a experimentar con la pintura, con la imagen como tal. Y los arcanos menores del Marsella son simbologías muy verticales, son rayas y no me llaman mucho la atención, de verdad. Continúo. Entonces, vamos a hablar de los arquetipos. Es el modo aquí. Si ustedes quieren ver las láminas, ustedes pulsan el teléfono y denme un segundo que salió la alarma. Pulsan el teléfono y pueden ampliar la imagen. Yo la voy a ampliar un poquito para ustedes. ¿Qué pasa con los arquetipos? Es un modelo de patrón genérico o fácil de identificación para nuestra mente inconsciente. Los arquetipos son patrones de conductas antiquísimos y universales que se encuentran embelecidos en lo que denominó como él era psicólogo, él lo denominó, lo describió de forma psicológica. Por eso muchas veces cuando hablamos del tarot, cuando hay desconocimiento, hay un trabajo profundo de investigación de gente muy conocida, por ejemplo, Carl Jung. Él desarrolló toda una técnica donde utiliza el tarot y lo lleva desde el punto de vista psicológico porque él era psicólogo, ¿ok? Aquí vemos el loco, por ejemplo, es el buscador, el mago, el mago interior que todos llevamos, la sacerdotisa es la servidora. Ahorita, si ustedes están allí, van a tomar su fecha. Voy a ir pasando las láminas, yo después me devuelvo y se las explico con la carta de la personalidad, que es la que vamos a desarrollar en este momento. Se les llama carta de nacimiento porque están relacionadas con tu fecha de nacimiento. Por ejemplo, yo nací el 28-2 de 1968. Llevándola a su simplicidad, da 36. Ese 36 lo convierto en 3 más 6 son 9. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Ustedes en este momento, con el lápiz y el cuaderno que les pedí, van a colocar su fecha de nacimiento. 2 más 8 más 2 más 1 más 9 más 6 más 8, que es mi fecha de nacimiento. Ustedes lo van a hacer con la suya. Aquí se los voy a mostrar. Aquí. Fíjense acá, donde yo pongo mi fecha de nacimiento y digo 2 más 8 más 0 más 2 más 1 más 9
más 6 más 8 me da 36. Ese 36 lo llevo a su mínima expresión. Lo llevo 3 más 1 más 6 son 9. Eso me va a dar un dígito, que es lo que estoy buscando, porque ese dígito me va a llevar a los 22 arcanos. Cuando yo tengo ese dígito como tal, entonces voy y busco, en este caso, el arquetipo, mi arcano personal es el ermitaño. Ese ermitaño, yo voy a buscar sus palabras clave, su forma de ser, y coincide con mi forma de ser. Yo soy una persona que a veces me gusta la soledad. Esta mañana, mientras preparaba la charla, terminaba de preparar la charla, me acordé que los años que vivimos en pandemia, yo prácticamente el primer año, yo en soledad, así muy sencilla, muy ecuánime, me gusta ese tipo de situaciones. No es que me gusta, las llevo muy bien, ¿vale? En mi caso, entonces, esta carta siempre te va a acompañar toda la vida. Eso no va a cambiar porque tu fecha de nacimiento siempre va a ser la misma. Si pasa del número 22, como en mi caso, debo reducir el 30. Yo dio 36, yo lo reduje a un dígito. ¿Por qué? Porque lo voy a establecer dentro de los 22 arcanos. Dentro de los 22 arcanos, vamos a hablar que desde el loco, que es el 0, hasta cierto número del arcano, vas a vivir lo que se llama la niñez. La siguiente fase va a ser desde tu adolescencia hasta cierta madurez, y la otra fase, que son los últimos 7 arcanos, vas a vivir la madurez. En mi caso, estoy en esa etapa si lo llevo al ciclo de vida de un ser humano, estoy en la etapa de la madurez, ¿vale? Lo que quiero demostrar con esto es que el tarot no es solo para predecir. Yo diría que es para entender y comprenderte a ti mismo. El primer año que yo trabajé con el tarot fueron para conocerme a mí misma. Por eso digo que es una herramienta de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando sacas una carta X, quieres hacer una pregunta, o no necesariamente hacer una pregunta. Yo tengo un ejercicio casi diario. Ahorita revisé el cuaderno. Tengo un mes que no lo hago, pero yo llego y saco cartas todos los días. Me tomo mi café matutino y me siento en la mesa. A veces pido consejo, otras no, y desarrollo una historia a través de esas 3 cartas, ¿vale? Entonces, los mitos relacionados con el tarot, que tienes que no lo puedes usar, que hay cosas que son mitos. Es una técnica que necesitas invertir tiempo, necesitas invertir conocimiento, es decir, no es que hay que estudiar, porque la carta, si ustedes hicieron el ejercicio que yo les pedí ayer, cuando tú viste tu cuadro, ¿verdad? Por ejemplo, yo acá tengo atrás un cuadro que está lleno de mucho azul. ¿Qué significa el azul? ¿Qué sensación me da? El amarillo dentro del tarot es la parte intelectual de la situación por la que estoy preguntando. El blanco significa iluminación, significa que tus guías espirituales te están dando algo de alguna forma, te están dando información. ¿Por qué? Porque para eso es el tarot, para obtener información. Entre que es predictivo, que puedes hacer predicciones, te diría que sí, pero ese no es el fin primario del tarot. El fin primario del tarot es que te entiendas y que cuando tú des una consulta, tú ayudes a la persona que está frente de ti a hacer ese nivel de conciencia que está buscando cuando se sienta frente a la mesa o frente a una pantalla y hace las preguntas. Las preguntas para una consulta son fundamentales. Yo siempre pongo el ejemplo muchas veces que me preguntan, me voy a casar. Obviamente, la tirada de tres cartas a lo mejor va a decir la respuesta.
Pero entonces la respuesta yo se la digo, la expreso, hago el performance literario y resulta que la chica o el chico no tiene pareja, no tiene... El tarot es preciso, dado la pregunta, si yo no tengo pareja, ¿cómo voy a preguntar si me voy a casar? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la respuesta puede ser ambigua porque la pregunta es ambigua. Vamos a hablar de la carta del alma. La carta del alma se calcula a partir de tu carta de la personalidad. Explica cuáles son los deseos más profundos de tu corazón, las grandes lecciones que has venido a desarrollar en esta vida. ¿Qué significa? Si yo me dejo llevar por el ermitaño, yo vengo a mostrar mi sabiduría, yo vengo a trabajar mi sabiduría interna. Obviamente, eso me va a permitirme a mí evolucionar, avanzar desde el punto de vista espiritual. Cuando yo estoy en una consulta, generalmente yo busco lo primero que yo busco dentro de la lectura es la parte espiritual a entender y comprender. Obviamente también explico la parte física de la situación, pero si me lo preguntas, yo voy a buscar la parte espiritual de la situación. ¿Por qué? Porque en lo que yo entiendo la parte espiritual de la situación, la parte física se va a desarrollar, hago ese nivel de conciencia que estoy buscando a través de la herramienta del tarot y avanza mi vida. Entonces, hablemos de la carta del alma. La carta del alma, como ya lo dije, son los deseos más profundos. Una parte espiritual, la parte espiritual de la personalidad. Acuérdense que nosotros casi siempre vivimos en el tema del ego, nosotros somos muy mentales. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la parte dentro de una lectura, la parte espiritual para poder entender la parte física. Para calcular la carta del alma se realiza la reducción pitagórica de los dígitos de la carta de la personalidad, de manera que la cifra que quede en el rango dentro del 1 y el 9. ¿Por qué dentro del 1 y el 9 en este espacio, en este ejemplo? Porque estoy buscando la parte espiritual que yo vengo a vivir y me sirve como herramienta descubrirlo o entenderlo con el tarot. Como es lógico, la carta del alma será siempre una de las 9 que se encuentran entre el mago y el ermitaño. ¿Por qué? Porque al yo hacer la reducción a su mínima expresión, me va a dar siempre del 1 al 9, ¿vale? Ok, la carta del alma, siguiendo el ejemplo anterior, en que la carta de la personalidad era el número, efectuaríamos lo siguiente, la reducción. 36, 3 más 6 son 9. Por lo tanto, mi arcano de la personalidad y el alma coinciden siendo el ermitaño. Eso me lleva que yo siempre voy a estar ahí acorde entre mi ego y mi parte espiritual, si lo expreso. Les voy a dar un ejemplo de la carta de la personalidad cuando la fecha no es como la mía, que va a coincidir. Por ejemplo, para una persona nacida el 1 de febrero de 1980, el cálculo es el siguiente. 1 más 2 más 1980 da 1983. La reducción pitagórica de 1983 es la siguiente. 1 más 9 más 8 más 3 es 21, lo que significa que el arcano mayor que me corresponde desde el punto de vista del alma es el mundo. El mundo es una carta muy bonita. Si me lo preguntan, yo no veo cartas negativas. No hay carta negativa dentro del tarot. Obviamente hay unas cartas más fuertes que otras. Por ejemplo, continúo. Esta carta es la carta de la persona del individuo que estamos calculando. Ahora, siguiendo el ejemplo anterior, en el que la carta de la personalidad era el número 21, efectuaríamos la siguiente reducción. 2 más 1 es 3. Es la emperatriz. La emperatriz tiene el arquetipo de la madre protectora, pero también habla de la abundancia, de la prosperidad. Si tú observas la carta, es una carta muy llamativa, muy llena de color.
el trigo que está a sus pies, el corazón que está allí, es el protector, el cetro que tiene en su mano, se siente segura. Por ejemplo, yo esta mañana, por curiosa, porque yo siempre he sido curiosa, hice una tirada para ver cómo iba a estar la consulta, la charla. Me sale el arcano del emperador, que es el número 4, el padre, pero me está diciendo estructura. Cuando tú mires la carta del emperador, si ya la conoces o si no la conoces, te vas a dar cuenta que es un señor que está sentado en un trono, da la sensación de que tiene la seguridad, que tiene la estructura para hablar, para decir. Luego salió el 6 de espada, que es movimiento, que me voy a mover, y sale la carta del 9 de oro, que es una mujer que tiene una postura medio risa, porque el tarot es una cosa espectacular. Cuando te abres a esa sensación de querer saber de ti misma, es fenomenal, porque la carta número 9 es una chica, una imagen donde está una chica con un halcón, donde está bien parada, su postura es segura, y de paso ella entrena al halcón, y me dio risa la cosa, porque yo es eso lo que quiero hacer, eso es lo que voy a hacer con ustedes, ¿no? De alguna forma, el tarot siempre te va a decir lo que necesitas saber. Muchas veces no nos damos cuenta que el mensaje llega, pero no lo recibo, y entonces yo lo dejo pasar. Por ejemplo, el arquetipo del mundo es el integrado. ¿Por qué el integrado? Porque ya he pasado por todos los 21 arcanos anteriores. Si sigo hablando, el juicio, ser luminoso que fluye. ¿Por qué? Porque de alguna forma la carta del juicio representa, hay una familia, un ángel que te viene a decir algo, hay un ser de luz arriba en la parte primaria de la carta, en la primera parte de la carta, donde tiene una trompeta, el sol, el niño interno sano. El niño interno sano, ¿por qué? Porque el sol está en un caballo blanco, que el blanco significa iluminación, pureza, y el niño está desnudo, montado sobre el caballo, sin solo su piel y el caballo. La luna, la madre, la estrella, el alma pura. Cuando la luna tiene mucho significado. Para que tengan una idea, las palabras claves son 156 aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que una cosa es la palabra clave y otras son las simbologías. ¿Qué es la parte simbólica del tarot? Por ejemplo, la lámpara tiene un símbolo, dentro de la lámpara hay una estrella de de 6 puntas, y eso tiene un significado, eso es una simbología. Por eso yo ayer les pedía que hicieran el ejercicio de mirar una pintura. ¿Qué sucede? Cuando tú vas a un museo, tú ves la pintura, sientes algo. Si el autor de la pintura está al lado, él te va a dar su mensaje, te va a expresar. Deme un segundito, que hay una interrupción que no estaba planificada. Las cosas suceden como tienen que suceder. Entonces, cuando yo voy por ejemplo, ayer estaba buscando una pintura para que ustedes pudieran entender. La Mona Lisa es muy conocida. Es una pintura que todo el mundo conoce. Pero ¿qué significado tendría para Leonardo da Vinci y qué significado tiene para mí? El creador de la pintura te va a dar una explicación, pero las sensaciones que él hizo cuando fue a pintar, cuando la estaba pintando, las sensaciones cuando yo la veo en el Museo de París, de España, donde quiera que ella esté, ¿qué me está queriendo transmitir la pintura? Eso es lo que hace el tarot. ¿Qué me quiere transmitir en el momento en que yo lo estoy consultando? Que me conecto.
Si ustedes han estado leyendo lo que yo les paso por el grupo, hablo de los mitos. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos relacionados, unos que son sanos, otros que no son muy sanos, porque son creencias que se van formando a través del tiempo, creencias universales. Por eso hablo de los arquetipos. ¿Por qué? Porque el arquetipo, por ejemplo, si sigo con el arquetipo, vamos a seguir con los arquetipos. A ver, aquí, hacia atrás, continúo. La justicia, el crítico interno. ¿Por qué? Porque todos nos criticamos de alguna manera. El colgado es el héroe, porque cuando tú lo ves la carta, él está colgado con su cabeza hacia abajo como si se estuviera columpiando. Eso es el héroe porque siempre, dentro de las palabras claves que hay para el colgado, te va a decir que lo venimos a hacer diferente. La muerte, que es una de las cartas más emblemáticas del tarot, cualquier tarot que quieras utilizar. Todo lo relacionan con la muerte física. Y de verdad que cuando estás en una consulta o cuando estás leyendo el tarot, qué sé yo, casi nunca se habla de muerte física. ¿Qué significa? Hay transformaciones, pero el arquetipo en realidad son los miedos profundos. Si yo tengo mucho miedo, de alguna forma mis miedos están impidiendo mi transformación, ¿vale? La torre, que es la torre, es una torre, arriba tiene un sol no, hay fuego, significa la catástrofe. Y cuando hay una catástrofe, voy a poner un ejemplo, yo desde el sábado estuve sin nevera 6 días. Y ahí, toreando la sensación, toreando la situación, que el técnico viene, que no viene, que si viene, que es esto, que es aquello. Recién ayer, y de verdad que quizá hice las láminas ayer porque no me dio tiempo, no era que no me daba tiempo, no me podía concentrar porque tenía que solucionar lo que tiene que ver con lo que existe dentro de la nevera, una catástrofe. Estoy dando el ejemplo de la carta, que significa que la carta me está mostrando la catástrofe y cómo la voy a vivir es mi decisión, ¿vale? Me muestra la catástrofe, ok, vecinos para que me ayuden a poner las cosas, guardar las cosas. Fíjense cómo puede mostrar una situación, un arcano mayor, ¿vale? La rueda de la fortuna, el movimiento de los ciclos. Esta es una de las cartas más emblemáticas también. ¿Por qué? Porque nos cuesta, nos resistimos cuando ella sale a iniciar ciclos o a cerrar ciclos. Y eso es normal. Es decir, yo me resisto a crecer, a salir a trabajar, me resisto a levantarme en las mañanas, me resisto a quedarme dormida. Cuando tú te observas, cuando tú miras, hay resistencia casi en todo, ¿vale? El ermitaño, el sabio interior, que es lo que yo, esa, esa fuerza que me da, que me enseña, que me da el ermitaño, la disfruto bastante, ¿no? También tiene su lado de sombra, vamos a llamarlo de sombra, a todo lo negativo. Las cartas tienen positivo y tienen lo negativo. Obviamente va a depender mucho de la pregunta. La fuerza interior. El, la fuerza. Esta es la carta donde está una mujer y en sus manos, con sus manos, ella toca un león. Es la fuerza interior que todos llevamos dentro. Al reconocer esa fuerza interior que yo tengo, hay algo que me impulsa a continuar, ¿vale? El carro es el guerrero, es un chico donde está sentado en una carroza y es el guerrero, es la fuerza de voluntad que todos tenemos. Por ejemplo, si lo desarrollo, fue la fuerza de voluntad que tuve para iniciar este proyecto, dar la charla. Y es un proyecto, ayer estaba hablando con mi esposo y mi hijo, y es un proyecto que quiero seguir desarrollando, ¿vale? Entonces tuve fuerza de voluntad, dejar todo atrás. Cuando tú veas tu
cartas. No sé quiénes aquí son consultantes. No, ahora cuando abramos el grupo de WhatsApp, yo voy a dejar una encuesta y quiero saber si son consultantes, fue por curiosidad, son estudiantes de tarot o son tarotistas, ¿vale? Entonces, que quede claro que el contenido de la carta hay muchos símbolos y las palabras claves son cosas diferentes, ¿vale? Los enamorados representa la familia. Los enamorados son aquí, es una carta donde está una montaña detrás, hay un ángel encima de la montaña, hay dos personas, una mujer y un hombre, y es una carta que habla de la familia, pero también habla del amor en pareja, puede hablar de la decisión que tenga que tomar una persona cuando sale en una consulta. ¿Qué significa eso? Uh, que es una carta que hay que saber absorber, que hay que saber tomar, porque desde que tú ves la carta hasta el final de la carta está llena de mucha simbología que tiene que ver con la espiritualidad. El arcángel, el ángel que está arriba, se dice que es el arcángel Rafael. Es una carta sanadora. ¿Ok? El sumo sacerdote, el profesor, el sumo sacerdote también se le conoce como el Papa. ¿Por qué se le conoce como el Papa? Vamos a hablar. El Papa es un señor mayor, tiene dos discípulos en el frente donde él le va a dar sus enseñanzas. Si yo en este momento me dejo llevar, en este momento yo estoy representando el arquetipo del profesor, ¿vale? El emperador es el padre, la emperatriz, la madre, actitud protectora. Todas las madres de alguna forma somos protectores. Ya va, ajá, ok, ya va, que no se movió, ya, ay, me faltó el loco, lo tengo que, aquí está el loco. La sacerdotisa es una carta muy misteriosa, muy llena de misterios, muy llena de arquetipos, perdón, de simbología que hay que saber disfrutar. ¿Por qué? Porque representa el servidor, pero también representa la intuición, ¿vale? El mago interior. Ese mago, el mago es una carta, yo la veo desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque el mago tiene en su mano, tiene una que lo conecta con su parte espiritual en el cielo y la mano baja hacia la tierra. Lo que es arriba es abajo. La parte espiritual pasa por todo mi cuerpo y lo desarrollo en la parte física aquí en el plano tierra, ¿vale? El loco es el buscador. El loco es una de las cartas que de verdad hay que, esa locura, yo llamo el viaje del loco por el mundo. ¿Por qué? Porque de alguna forma paso por cada una de las cartas. Eso me lleva a estar pendiente o observando qué es lo que yo estoy tratando de vivir de alguna forma. Ahí cabría la posibilidad de que el tarot fuera predictivo, ¿vale? Si tienen dudas, hagan las preguntas de alguna forma. Yo les voy a sacar más las dudas dentro del grupo. Espero que les guste esa forma de ver el tarot, es decir, desde la parte de los arquetipos, la parte psicológica del ser humano. Obviamente yo no soy psicóloga, pero me gusta trabajar mucho la energía, me gusta saber energéticamente y el tarot me ayuda a eso. Es una herramienta de autoconocimiento eficaz 100%. Lo recomiendo. Uf, va. Ajá. Aquí hay una pregunta. Ajá, ajá, ajá. No, no es el mismo. No es el mismo. ¿Por qué? En mi caso coincide. El de la personalidad es el primer, no, yo sabía que iba a haber confusión. A ver, vamos a hacer el ejemplo aquí, voy a buscar el ejemplo. Aquí yo lo tengo.
En este caso, vas a agarrar tu fecha de nacimiento. Agarra tu fecha de nacimiento y vas a poner, mire el ejemplo que yo estoy dando. Estoy dando mi fecha de nacimiento, que es 28/2 de 1968. Entonces, yo sumo 2 más 8 más 0 más 2 más 1 más 9 más 6 más 8. Y eso me da un valor numérico que da 36. Cuando yo sumo y me veo que me da 36, dentro de los arcanos mayores solo hay 22 números que van desde el 0 hasta el 21. ¿Qué significa? Que yo debo seguir reduciendo la parte numérica. Ahí hago el dígito, agarro mi número 36 y da como resultado que si yo sumo 3 más 6 son 9. En mi caso, la carta de la personalidad es el ermitaño. Si pasa del 22, lo acabo de decir, lo vamos a seguir reduciendo hasta llegar a un solo dígito. O que esté dentro de los del 0 al 21 si me explico, los primeros arcanos mayores. La carta del alma se calcula a partir de la carta de la personalidad. ¿Qué significa esto? Que explica cuáles son los deseos más profundos de mi corazón espiritual. Yo lo llamo corazón espiritual, que está mi alma allí hablando a través de mi corazón espiritual. Estas grandes lecciones que has venido a experimentar o a desarrollar tienen un significado más espiritual que la carta de la personalidad. La carta de la personalidad te va a decir lo que vienes a hacer desde el punto de vista mental, esa parte del ego que todos. Si da 6, ¿cuál sería? Tu arcano de la personalidad. Si da 6 es los amantes. De todas formas, yo en este momento no poseo, yo tengo una chica que me gusta mucho y ella tiene una página web. Yo se las voy a dejar en el grupo para que ustedes puedan experimentar y ver desde el punto de vista la parte teórica, la parte intelectual. Ajá, mi número es 10, entonces sería el 1. Ajá, y el del alma, el 1. Exacto, en tu caso, el 10 es el arcano de la rueda de la fortuna. Y el del alma, ajá, el 1 es el mago. Es decir, a ti, cuando tú internalizas la magia interior, ahí está. Ah, yo soy maga, empiezas a observar la carta, empiezas a entenderte a través del tarot. Luego llega el nivel de comprensión y todo lo vas tomando. Exactamente así. El 10, que es la rueda de la fortuna, te debe costar cerrar ciclos, ¿oíste? Y que es la carta de la personalidad, porque normalmente ahí vemos todos en la mente, desde el ego. Y viene la carta del alma, como ya tiene el 10, ¿verdad? Ella lo lleva al 1. ¿Por qué? Porque tiene que estar comprendido del 1 al 9. ¿Sí se entendió? Ah, ok, sí, Fénix, es tal cual. Ajá. No necesariamente, sí. Ok, sigue el ejemplo que estoy dando para, sí, exacto, ya lo entendiste. Perfecto, ya se entendió. Entonces, ah, lo que quería demostrar o enseñar es que el tarot como herramienta de autoconocimiento da para todo, da para todo, da para todo. Generalmente la pregunta es fundamental. Cuando yo le digo a mis estudiantes, a mis alumnos, cuando aquí está Emilia fue mi estudiante el año pasado. Está mi hijo Samuel, que fue estudiante el año pasado. Perdón, él está estudiando conmigo, pero a su ritmo. Ah, es otra cosa que les quiero hacer ver. Hay tarotistas o tarólogos que empezaron muy jóvenes, siendo niños. Mi hijo empezó el año pasado y tiene 16. Ok. Hola Emilia, ¿cómo estás? El tarot para como estudio, hay personas que aprenden rápido, otras no aprenden, les lleva tiempo. Pero yo diría que en 6, 7 meses tú vas, sí practicas, porque esto es cuestión de práctica. Por eso yo pongo, cuando estoy dando clases, pongo ejemplos vivenciales. ¿Por qué?
¿Qué busqué yo ayer cuando les pedí que por favor miraran un cuadro en su casa y lo detallaran, que sentían? ¿Por qué? Porque te va a quedar la sensación, vas a recordarla. Entonces, cuando vas al estudio, a la parte teórica del asunto, a las 156 palabras clave, allí es cuando se te hace fácil recordarlas, aprenderlas. Una carta de tarot, vamos a hablar de los arcanos menores, que no le he dedicado nada de tiempo. Los arcanos menores se refieren a la parte vivencial del día a día de todos nosotros. Si sale, por ejemplo, la carta, el as de copas, que es el as, que es la carta, las copas se relacionan con el amor, ok, sale las de copas, estás por iniciar algo, estás por a lo mejor amar algo que te guste. Ojo, depende de la pregunta que estemos hablando. Denme un segundito que voy a hacer algo aquí. Depende de la pregunta. Todo está relacionado con la pregunta. Nada está relacionado. Si la pregunta es hecha al azar, la respuesta va a ser hecha al azar. ¿Ok? Entonces, espero que hayamos entendido. Si tienen dudas, si tienen preguntas. La parte histórica no le dediqué el tiempo, pero yo se los voy a dejar en el PDF que les voy a dejar en el grupo para que tengan ojo. En la parte histórica hay mucho que desarrollar, mucho. Por ejemplo, la parte histórica, la parte de la simbología de las cartas, también hay mucha historia allí, ¿ok? Hay mucho que tiene que ver con las deidades o la cultura romana, la egipcia. Hay mucho. De verdad que cuando te adentras en cada carta y quieres saber qué significa el trigo, qué significa el amarillo. Por ejemplo, el amarillo significa la parte intelectual, el rojo significa la pasión, los lirios significan algo, las rosas, si tú ves la belleza de las rosas, significa lo bonito de la vida, pero las espinas son esos detalles que nos pasamos. Por ejemplo, el hecho de no tener nevera durante 5 o 6 días, eso es espinoso, es incómodo, ¿no? Vale, bienvenida, no sé quién, ok, de todas formas, bienvenida Silvia, ya estamos casi terminando. Igual yo voy a dejar por el grupo toda la explicación y la grabación va a quedar, está bastante sencilla. ¿Qué quería yo enseñarles? Que los 22 arcanos mayores tienen arquetipos que están en nuestro inconsciente. Desde el punto de vista, voy a resumirle un poquito a Silvia, desde el punto de vista psicológico, Carl Jung, un famoso psicólogo a nivel mundial, él desarrolló toda una temática con los arquetipos universales del ser humano, que los comprenden los 22 arcanos. Necesitas tu fecha de nacimiento desglosada, se suma y eso te va a dar el arcano de la personalidad y te va también a dar el arcano del alma. El arcano del alma son aquellas cosas que están en tu alma que vine a trabajar desde el punto de vista espiritual, ¿vale? Preguntas, dudas. Espero que hayan quedado satisfechos. Si hay una diferencia, no es mucha la diferencia, no es mucha la diferencia. Aquí me están haciendo una pregunta, que si hay alguna diferencia si el número que da es maestro. Si el número que da es maestro, desde el punto de vista del tarot, los números son muy importantes. Obviamente eso le da fuerza. La numerología dentro del tarot
es bastante importante. Yo le doy mucha importancia. Por ejemplo, si yo estoy en una tirada y estoy en una consulta y la tirada tiene muchos tres, yo, ok, reviso por qué tiene tantos tres, o porque hay muchos bastos, o porque hay muchas copas. Cuando hay muchas copas, digo, la persona es muy emocional y el número maestro, por ejemplo, el número 11 es un número maestro, el número 22 es un número maestro. Eso le da fuerza a tu arcano de personalidad desde el punto de vista numerológico y por ende le da fuerza desde el punto de vista del alma, de la parte espiritual, a eso. Todo, cuando tú estás revisando el tarot, cuando tú estás estudiando un tarot, todo tiene una razón o es como un conjunto de ideas que de alguna forma se entrelazan y de allí tú comprendes la tirada. Todas se entrelazan, todas tienen algo que ver. El color dentro del tarot tiene algo que ver. La postura dentro del tarot tiene que ver. La simbología tiene que ver. Los números tienen que ver. Si en una tirada salen, por ejemplo, salen muchas espadas, es una persona que piensa mucho, y la energía de las espadas es la energía de la dualidad. ¿Por qué? Porque tú piensas demasiado. La espada tiene dos filos, ¿sí me explico? Entonces eso significa algo dentro del tarot, ¿vale? A ver, está muy de moda el tarot terapéutico. Ajá. ¿En qué se basa el tarot terapéutico? Mira, yo lo enfoco porque ese es el que me gusta más desarrollar, el más explicado. La pregunta, ¿y por qué es terapéutico? Porque cuando tú entiendes el mensaje de la pregunta, de la consulta, cuando te sacas una carta. Voy a dar el ejemplo que di al principio de la charla, que fue cuando me salió la carta del avaro del tarot de 8, yo no entendí el mensaje, pero para mí fue terapéutico cuando yo llego a Cabimas y veo de qué se trata. Yo no me ofusqué, entendí que tenía que manejar la situación de alguna forma sana. ¿Porque es terapéutico? Porque cuando tú sacas una carta, en mi caso, cuando yo saco una carta, no sé, en la mañana, en la tarde, que yo decido, hay un pensamiento que está rebotando mucho, yo llego y saco una carta, para mí me da esa sensación de calma. ¿Por qué? Porque es terapéutico, porque tu mente llega al punto donde entiende lo que tu inconsciente no logra darte, ¿vale? Recuerda que en la profundidad del inconsciente hay muchas cosas guardadas, ¿vale? Es terapéutico, ¿por qué? Porque hay un proceso donde vamos a hablar de 3 cartas. El primer acto, el segundo y el tercero, yo lo entiendo. Si yo dejo la tirada como está y no hago nada, y me gusta lo que yo me leí a mí misma, ok, no hay nada, todo va a ser así. Pero yo tengo que hacer el movimiento porque tengo que avanzar. Por ejemplo, si sale la carta de la torre, que fue, vamos a decir, la torre, si me llevo el ejemplo que viví esta semana sin nevera, todo fue un caos existencial. Ok, pero yo me lo tomé lo más calmadamente posible. Entonces, cuando yo me enfoco en que entiendo el mensaje, de alguna forma mi mente se calma y empieza ese proceso de evolución o proceso de sanación, proceso de comprender. Y está muy de moda, tienes toda la razón, el, el tarot terapéutico, pero en realidad él tiene años existiendo. Lo que pasa es que como todo, se hace un boom y de alguna forma produce lo que tiene que producir, se convierte en una moda. ¿Vale? Espero haber respondido, que quede satisfecha. ¿Qué significa la palabra terapia? ¿Por qué es terapeuta? Porque, por ejemplo, si yo estoy viendo el azul, meditar 5 minutos con tu arcano del alma o con tu arcano de la personalidad es una cosa espectacular. Yo llego, agarro mi arcano, cierro mis ojos, lo traigo a mi mente
Y ahí hay algo que se produce durante 5 minutos. Se los dejo como ejercicio. Yo se los explico ahora en el grupo. Ah, este, ¿Por qué meditar 5 minutos con tu arcano del arma o tu arcano de la personalidad? Es como yo les pedí ayer, que hicieran, que miraran y observaran la pintura. ¿Qué hago cuando yo veo una pintura? Me relajo porque me concentro en lo que estoy mirando y olvido lo que está pasando alrededor. ¿Vale? Bueno, listo. Espero que nos veamos en el grupo. Gracias, gracias Emilia, gracias. De verdad que me encanta enseñar tarot. De verdad que es una cosa que me lleva al nivel de enseñanza, de comprensión de las cartas, de comprender el ser humano de una forma que no se sabe, que no lo puedo explicar en palabras, porque muchas veces cuando hablamos del tarot y que no conocemos a profundidad el tarot, todos lo miran como algo predictivo y obviamente puede ser predictivo, sí, pero es el fin, no es el fin primario, por lo menos en mi caso. De verdad que las predicciones sí se utilizan dentro del tarot, pero yo lo utilizo para las otras 10 funciones o 10 características y la predicción es la última que utilizo. ¿Vale? Listo, hasta aquí nos vemos. Ya. Ok, excelente. Les voy a leer un comentario. Excelente. Es un en vivo que parecía un abreboca, pero en realidad me sentí comiéndome el plato fuerte. Que Dios bendiga ese don tan especial para transmitir información. ¿Ok? Quiero formarme contigo. Pásame la información. De verdad que el año pasado, yo hace años, hace unos 20 años, cuando ya conocía todo el tarot y todo lo demás, enseñé a una amiga aquí en Maracaibo y fue impresionante porque hubo cosas que preguntamos que con el paso de los años yo veía cómo se daban. Hay cosas que yo empecé hace muchos años, pero lo dejé. Y cuando lo retomé hace poco, hace un año y medio, que es una cosa espectacular, ¿vale? Bienvenidos al viaje del tarot hacia mi alma, bienvenidos al viaje del loco por el mundo o hacia el mundo. Ha sido una experiencia muy bonita, que me escucharan, que vieran el otro lado del tarot, la luz que puede traer a su vida o la comprensión que le puede dar a su vida, ¿vale? Chicas, hasta aquí llegó, ya tenemos una hora, espero que lo disfruten. Nos vemos en el grupo, les voy a pasar toda la información, les voy a pasar en detalle el ejercicio por si no se entendió bien, para que ustedes cada uno vaya practicando. Les dejo el enlace de una chica venezolana, ella es consteladora como yo, pero ella tiene ya desarrollada la página web donde están los arcanos. En ese caso yo les voy a pedir que solo trabajen con el arcano, el tarot rider. Otra de las cosas, si eres estudiante, ya lo sabes, estudiar varios tipos de tarot no es lo indicado es estudiar un tarot a la vez, porque la simbología es diferente en todos los tarot, ¿vale? Saludos, voy a parar la grabación, si quieren nos quedamos un rato más, déjenme parar. Cuando estamos en una consulta, ya va, cuando estamos en una consulta de 5 cartas, nosotros tenemos que estar viendo todo. ¿Por qué? Porque cada expresión de las cartas no va a dar un por qué o un para qué, ¿vale? ¿Lo pudiste? ¿No lo pueden? ¿Ya lo compartiste? Denme un segundo, porque quería compartir y no lo puedo compartir, ya va. Yo soy muy dada a hacerlo yo primero y después voy en función de lo que yo he vivido, de lo que he vivenciado, voy y lo hago, voy y lo enseño. Ah, ah,
escogí el ejercicio de todos los días, me puse en enero. Yo tengo varios cuadernos de tarot, tengo como 5 o 6. Cuando yo decidí estudiar hace 28 años, cuando yo compré mi primer tarot, y hay un tarot que se llama el tarot de las diosas, hay otro que se llama el tarot de Thor, que es este, ya se los enseño. Este es el tarot Rider, no lo enseñé. Este es el tarot, ay, no se ve por el fondo, no se los voy a poder enseñar. A ver, acá. Bueno, el tarot Rider es ese, el que está en la, hay tres que son muy conocidos, el tarot Rider, el tarot, se me fue, el tarot de Marsella y el tarot de Thor. Cuando yo compré el de Marsella, fue tan fascinante, pero fascinante, fue fascinante para mí, una cosa espectacular. Luego compré el tarot de 8, que es un tarot que me encanta trabajar. Cuando yo estoy haciendo consultas, yo hago consultas hasta con 5 tarots a la vez. De verdad, yo tengo un bolso donde hay 8, yo colecciono tarot. Yo colecciono tarot toda mi vida, he coleccionado, como lo dije al principio de la charla. Yo toda la vida tuve cartas. Mi mamá de alguna forma me ayudaba a comprar las cartas infantiles y el resto ya forma parte de mi historia. Pero cuando yo compré el tarot de 8, que es un tarot muy bonito, a mí me llama mucho la atención el color de la carta, la simbología. El tarot de las diosas es muy bonito. Hay otro que tengo que se llama el tarot de los amantes. Ese está dedicado a trabajar pareja porque está en función de dos parejas conocidas a nivel universal, arquetipal. Por ejemplo, está Romeo y Julieta, están muchas parejas conocidas desde el punto de vista de arquetipos universales de la humanidad. Y bueno, cuando yo empecé a trabajar en mí, a usar el tarot como herramienta de entender, hay cosas que muchas veces uno no entiende, uno no procesa, o si están allí, uno no lo asimila, ok, entonces, es como una cosa espectacular cuando yo, por ejemplo, cuando saqué esta mañana las cartas, que salió el arcano del carro, luego el 6 de espada y el 9 de oros, la mujer, yo dije, sí, hice la estructura, tengo todo planificado, tengo todo bien ejecutado, ok, tengo que avanzar, y la 9 de oros, porque esa es otra parte, hay algo que se llama constelaciones, constelaciones de los números, es decir, por ejemplo, el 9 de COP, el ermitaño, que es mi arcano del alma y el arcano de la personalidad, todas las cartas del tarot están relacionadas. 9, por ejemplo, el 9 de copas me pertenece, el 9 de bastos, el 9 de espada, el 9 de bastos, del 9 de oros y la luna, porque la luna es el número 18, pero a su vez lo convierto en 9 cuando sumo 1 más 8 es 9. Pero la práctica, otra cosa, uno agarra el tarot cuando le provoca. Hay veces que yo, por ejemplo, esta semana yo tenía cosas para ustedes, cosas por hacer y terminé haciéndolas ayer en el día, porque ya la nevera empezó a funcionar, ya, ok. Pero hay cosas que ya, para mí son mitos. Por ejemplo, que no toco yo el tarot porque estoy asustada, angustiada. Entonces yo llego y me siento, estoy angustiada, estoy asustada y quiero saber algo. Obviamente la consulta puede estar no muy clara porque la pregunta y el comentario que yo estoy haciendo no está claro, ¿vale? Entonces eso sí significa que la respuesta va a ser ambigua o a lo mejor no me va a gustar lo que me van a responder las cartas, ¿vale? Les tengo que dejar porque no me acordaba que yo tengo clase a las 4 de la tarde, no me acordaba, yo tengo clase ahorita, tengo que dar clases de tarot a una chica. La forma que doy las clases son clases grupales y estoy ya dando clases individuales. Nos ponemos de acuerdo y hacemos lo que tenemos que hacer. De todas maneras, yo lo voy a explicar en el grupo, voy a dar la información.
hoy en la tarde solo voy a pasar el enlace para que puedan ver la charla. Ya mañana, más adelante, les doy la información detallada de una formación. La formación dura 6 meses. Serían 6 meses, 8 horas mensuales, 2 horas cada semana, también depende de la persona. Y vamos a trabajar la parte simbólica, la parte arquetipal, la parte de las palabras clave. Las voy a dejar porque de verdad que no me acordaba, se me ha olvidado, me emociono y no me acuerdo las cosas. Tengo clase ahorita a las 4 y tengo que hacer otras cositas, todavía tengo que ayudar en el almuerzo. Nos vemos en la próxima oportunidad, nos vemos en el grupo. Emilia, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Espero que sea el 17 o más adelante, ¿vale? Que hay cosas que resolver. Chaito.